Saludamos ya a Keiko Fujimori, fundadora y presidenta de Fuerza Popular. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Ricardo. Buenos Gracias días por la oportunidad. El pasado verano, el mes de julio, su padre, Alberto Fujimori, expresidente de Perú, anunció que se iba a presentar a las elecciones presidenciales en el año 2026. Él falleció el pasado mes de septiembre. ¿Va a tomar usted el relevo? ¿Usted va a ser candidata a esas elecciones? Bueno, antes de contestar su pregunta, mi padre enfrentó la enfermedad del cáncer por más de 27 años y teníamos mucha esperanza que iba a seguir con esa misma vigorosidad. Sin embargo, el cáncer se esparció y lamentablemente se lo llevó el 11 de septiembre. Para nosotros ver la multitud que fue a despedirlo fue muy conmovedor. Y como las últimas semanas sufrió y tuvo muchísimo dolor, finalmente a nosotros los hijos nos reconforta saber que está descansando en paz. Ahora, volviendo a su pregunta, yo todavía no he tomado esa decisión, es algo que voy a tener que conversar, por supuesto, con mi familia, con mis hijas. Sin embargo, el panorama político en el Perú es un escenario singular, nunca antes visto. Normalmente, históricamente, siempre hemos tenido entre 8 a 12 partidos políticos. Sin embargo, las normas fueron cambiadas hace 5 años atrás y en estos momentos tenemos 35 partidos vigentes ya. Probablemente enfrentemos la próxima elección con cerca de 45 partidos políticos. Eso nos lleva a los políticos en el Perú, primero, a dialogar y a buscar candidaturas de consenso. Entonces, mi primera prioridad será buscar eso, una candidatura de consenso con otros partidos políticos que, al igual que nosotros, defiendan la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución. Y de acuerdo a eso veremos qué resulta de estas conversaciones. De lo que yo decida finalmente será más adelante, previo a estos diálogos con otros partidos políticos que lo venimos haciendo ya desde hace varios años. O sea, si usted pudiese, señora Fujimori, aglutinar varias formaciones, ¿sí daría el paso para presentarse en abril de 2026? Sí, e incluso yo he dicho que no está dentro de mis prioridades yo ser la candidata presidencial. Siempre he señalado y estoy en ese esfuerzo de construir un partido político institucional que vaya más allá de un nombre o de un apellido. Estamos trabajando fuertemente en la formación de nuevos cuadros y de jóvenes y entonces creo también que hay que darle oportunidad a otras personas. Entonces, mi prioridad para buscar este consenso y este diálogo es sentarnos a conversar sin que haya una ambición personal. ¿Por qué querría usted presentarse a esas elecciones? ¿En qué situación está ahora mismo ese país y qué cambiaría? Cuando salgo del Perú tengo como política nunca criticar al gobierno de turno, se trate de quien se trate. Sin embargo, es importante señalar dos cosas. Primero, la parte preocupante en que la seguridad ciudadana se ha desbordado, hay muchísima delincuencia y creo que este flagelo que aqueja a toda la región de Latinoamérica tiene que ver también con la crisis política en Venezuela. Las dictaduras de Hugo Chávez y de Maduro generaron una migración de millones de venezolanos que salieron de su país en búsqueda de mejores oportunidades. En el Perú los hemos recibido con los brazos abiertos, tenemos más de 1.3 millones de venezolanos. Sin embargo, hay algunos pocos individuos, y yo creo que nunca hay que generalizar, hay algunos pocos individuos que han hecho que la seguridad ciudadana en el Perú, junto a algunos delincuentes peruanos, pues esta se desborde. Esto es lo que está quejando y la mayor demanda de los peruanos. Sin embargo, también hay una parte positiva. El gobierno de Pedro Castillo, que hoy está en prisión, que intentó hacer un golpe de Estado, intentó hacer también un cambio de constitución y de las normas. Los partidos políticos democráticos como Fuerza Popular en el Perú defendimos la Constitución, defendimos la democracia y hoy en el Perú, más allá de las crisis políticas que puedan haber, tenemos una política macroeconómica bastante estable. La Constitución se mantiene y esta Constitución tiene un capítulo económico muy importante que dice que los inversionistas, tanto peruanos como extranjeros, son tratados en igual de condiciones. Y por eso es que las inversiones en el Perú aumentaron.
además de poder dar en Santander mañana unas charlas a los jóvenes, tengo reuniones también con políticos y empresarios justamente para comentarle de las bonanzas que existe en el Perú. Lo que llama la atención a mí, señora Fujimori, me llama la atención la fragmentación política de la que habla usted. Fragmentación que también se ve en la sociedad, hay una división social importante también en Perú, y que sin embargo haya esa bonanza económica de la que usted habla. Parece que son cuestiones paradójicas, contradictorias una con otra. Sí, yo creo que la vigencia de la Constitución política ha permitido, nosotros le decimos que se manejen en cuerdas separadas. Uno, la política, efectivamente, donde ha habido confrontación, y creo que los políticos tenemos que trabajar fuertemente en lo que será un proceso de reconciliación, pero otra cuerda es la cuerda de la macroeconomía. Tenemos además como presidente del Banco Central de la Reserva a Julio Velarde, uno de los mejores presidentes a nivel de Latinoamérica, y eso también nos da la serenidad para que las cifras que vemos hoy en el Perú sean mucho más positivas que el resto de la región. Yo quería preguntarle por una noticia que hemos conocido hoy, que es esa condena al expresidente Alejandro Toledo. No sé qué valoración hace al respecto, la hemos conocido hace unas horas. Sí, a ver, es de público conocimiento que Alejandro Toledo siempre se ha caracterizado por ser un antifujimorista, pero en estos momentos yo dejo la división política. No voy a hacer leña del árbol caído, pero creo que es una decisión que a lo largo de los últimos años y por las noticias que se veían revelando es algo que se veía venir. No voy a hacer ninguna opinión adicional para que no se malinterprete y no le deseo el mal a nadie, se trate de quien se trate. Bueno, hay que recordarle a todos los espectadores que Alejandro Toledo, presidente de Perú, expresidente de Perú, ha sido condenado a 20 años de prisión por aceptar sobornos valorados en 35 millones de dólares por una de las principales constructoras que operan en el país. Sí, como peruana es muy triste ver este tipo de decisiones a quien ocupó el cargo más importante en nuestro país. Antes hacía referencia a Venezuela. Hemos visto que ha participado en actos en favor del pueblo venezolano. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué cree que debe pasar allí? Desde Fuerza Popular hemos apoyado mucho a los líderes de la oposición venezolana. Tuve la oportunidad de conocer, conversar en varias oportunidades con Antonio Ledesma, Leopoldo López, con María Corina Machado. Acabo de estar hace 2 semanas en un foro de la Unión de Partidos Latinoamericanos, donde hemos conversado mucho sobre la resistencia cubana y sobre el apoyo que le debemos dar a la oposición venezolana. Sin duda, la crisis que ocurre en Venezuela nos compete a todos. Desde nuestro partido hemos hecho una serie de denuncias penales contra el dictador Maduro y nos corresponde seguir levantando nuestra voz para que los venezolanos recuperen su país y su democracia. ¿Qué opina del Grupo Puebla? Bueno, es un grupo que tiene la apariencia de ser un grupo de intelectuales de izquierda, pero considero también que es un grupo que desestabiliza mucho a la región con sus apoyos, por ejemplo, a lo que ocurre en Venezuela, Cuba, Nicaragua. Dice mucho de cuál es la posición política de ellos. Creo que en nuestro país, por ejemplo, cuando yo tenía que debatir, estaba participando en la elección del 2021, yo no debatía casi con Pedro Castillo, yo tenía que debatir con los miembros del Grupo de Puebla y eso a nosotros nos genera muchísimo rechazo, ese tipo de intervencionismo político. Señora Fujimori, ¿por qué hay esa polarización en toda América Latina, en toda Sudamérica? O sea, ¿por qué podemos encontrar cómo hay países que apoyan abiertamente a dirigentes izquierdistas? Por ejemplo, el señor Lula da Silva, Dina Boluarte u otros dirigentes, y sin embargo también emergen figuras como la de, por ejemplo, el argentino Milei. ¿Qué es lo que está pasando en Sudamérica? ¿Por qué hay tan tremendo contraste entre un país y otro, pero que a la vez están todos tan interconectados? Yo creo que la política en Latinoamérica es pendular, ¿no? Va de derechas hacia izquierdas y así va girando. Vemos ahora que poco a poco los países van optando nuevamente por políticas económicas más serias, más responsables, y vemos pues que hay un Milei, hay un presidente Noboa, ¿no?, que van resaltando.
Y creo que hay países como en el Perú, que tuvo a Pedro Castillo, que están abriendo los ojos poco a poco. Sin duda es un reto y no sabemos qué va a pasar en el 2026. Pero también es importante señalar que es lamentable que en Latinoamérica se utilice el lawfare, la utilización de las instituciones judiciales para perseguir políticamente. Eso es algo que tiene que cambiar. En el Perú tuvimos al expresidente Alan García, que terminó suicidándose por una orden de arresto, ¿no? Eso nos debe llevar a la reflexión de que cuando enfrentamos los ámbitos políticos lo que se debate son las ideas, no perseguir hasta destruir al enemigo. Eso es algo que tenemos que cambiar. Usted está haciendo referencia y recordando a otros presidentes peruanos. Su padre lo fue. ¿Cuál es el legado que dejó su padre? Bueno, a nosotros, los fujimoristas, nos deja un legado muy grande. Mi padre derrotó el terrorismo en el Perú, a Sendero Luminoso y el MRTA, estableció políticas económicas que permitió el crecimiento y trabajó mucho por los sectores más necesitados del país. También tuvo, por supuesto, errores que nosotros tenemos que corregir, como por ejemplo le faltó la construcción de un partido político, y eso es algo a lo que vengo y estoy abocada. Desde hace 15 años estamos construyendo Fuerza Popular, donde el reto es formar nuevos liderazgos. Sin embargo, si ponemos en una balanza lo positivo y lo negativo, sin duda toda la parte positiva es muy grande. Las últimas encuestas que se han mostrado después de su partida muestran que el 60% de peruanos considera que el gobierno y las decisiones que él tomó fueron muy favorables para el Perú. Y yo creo que eso es lo que hace falta: orden, seguridad, Estado de Derecho, democracia y defensa de la Constitución. Pero y usted como hija, y también no solo como hija, sino como política, ¿qué le parece que su padre fuese condenado por crímenes de lesa humanidad? Su padre fue indultado debido a su estado de salud, pero hay antifujimoristas que aseguran que ni siquiera su muerte cierra sus heridas porque su padre nunca pidió perdón. Mire, yo acompañé a mi padre en todo su proceso y en todo el juicio, y nunca hubo un dicho o una prueba en contra de él. Pero fue condenado, señor Pero Fujimori. fue condenado, así es, y nosotros, los fujimoristas, hemos defendido su libertad durante todos esos años. Estuvo preso 16 años, fue durísimo. El presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y luego fueron decisiones de 2 tribunales constitucionales en el Perú que ratificaron su libertad. Pero yo no estoy aquí ya para hablar del pasado, que generó mucho dolor y mucha división. Tengo una obligación moral de pensar en el futuro. Tengo 2 hijas, soy madre, mis hijas tienen 15 y 16 años y creo que tenemos que ir construyendo los puentes para que la sociedad peruana y la sociedad latinoamericana pueda curar esas heridas, aprender de los errores del pasado sin duda, pero construir una sociedad mucho más unida trabajando juntos. ¿Cómo definiría las relaciones que hay ahora entre Perú y España o cómo deberían mejorarse si considera que no son ahora las más favorables? España es un socio estratégico del Perú y de hecho voy a tener varias reuniones con empresarios y políticos. Para nosotros es muy importante que sigan viendo al Perú como un aliado, que vayan, que apuesten por el Perú. Hay temas pendientes, sin duda. Me parece que el tratado de doble tributación, que tiene que ser analizado, evaluado por los propios congresos, que eso facilitará mayores inversiones. Los invitamos a que vayan al Perú, es un destino turístico maravilloso y además con una comida y una gastronomía de lujo. ¿Qué inversiones, qué sectores son los más propicios, digamos, para que los españoles inviertan en su país? Bueno, sin duda invertir en infraestructura, en minería, en pesquería. Somos ahora también un país agroexportador con mucha potencia. De hecho, muchos de nuestros productos vienen acá a España y a Europa. Así es que estamos trabajando en ser un país mucho más productivo y además competitivo, porque entendemos que no solamente el mercado es el Perú, sino tenemos la oportunidad de venderle al mundo y estamos vendiendo productos de extrema calidad. ¿Se sigue la actualidad de lo que sucede en España, de la situación actual? También diría que un momento a lo mejor político convulso en nuestro país, allí en el Perú. Bueno, lo sigo, pero voy a no opinar al respecto, no soy española, pero sin duda siempre voy a defender la libertad y la democracia y creo que hay líderes jóvenes, mujeres,
que están abriendo un camino importante. Y creo que la participación de la mujer en la política le va a dar ese giro tan importante que necesitamos. No sé por qué me da que se refiere a la señora Ayuso, Bueno, a Díaz Ayuso. Entre ellas, yo creo que ella tiene un gran potencial. Tuve la oportunidad de conversar con ella en el medio de la última elección. Recibí su apoyo y bueno, la sigo, creo que tiene un gran futuro por delante. ¿Qué es lo que destacaría de ella? Su liderazgo y su defensa siempre de la libertad. Estamos hablando también a lo largo de nuestro programa de Cuba, de la situación de las últimas horas, es terrible. Creo que son 4 días ya los que se cumplen de ese apagón. ¿Cómo califica la situación que se está viviendo allí en este momento? Estamos hablando de defensa de la libertad, pero precisamente hoy el presidente está amenazando a todos aquellos que salgan a la calle para protestar contra esos apagones. Miren, la resistencia cubana, y estuve hace poco en Miami, tuve la oportunidad de conversar con ellos y con exprisioneros políticos, es sorprendente cómo vienen resistiendo y cómo la defensa de lo que ellos hacen se ha ido trasladando de generación en generación. Yo siempre voy a defender la democracia, voy a apoyar a quienes tuvieron que dejar forzadamente Cuba y saludo que ellos sigan con el mismo ímpetu y con el mismo amor defendiendo la libertad en Cuba. Pues con esa defensa de la libertad, señora Fujimori, la despedimos. Ha sido un placer tenerla aquí.